Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política. Se pegan botones, se cosen cierres, se agarran ruedos, se le saca filo a pantalón de lino, se plancha con plancha de carbón y ropa almidonada. Se venden arepitas de anís, paledonia, ayaquitas de chicharrón. Los domingos hacemos mondongo, traiga su pote. Se reza la culebrilla. Bueno, no sé, ya no vamos a seguir atajando bobos ni domesticando marido díscolo, porque hemos tenido algunos problemas con los pagos. Lo que sí vamos a seguir haciendo es desenmascarando políticos chimbo, exponiendo politiquero corrupto y, por supuesto, faltaba más. Los viernes siempre rezamos el rosario por el no descanso del alma de Chávez, que se murió y no vuelve. Bienvenidos al programa número 57 de Fuera de Orden. Hoy es lunes 9 de septiembre del 2019. 9/9 del 19. Gracias por estar acá y, por supuesto, tengo que agradecerle también a nuestros aliados de ETC International College, porque ETC International College es la opción correcta para iniciar tus estudios en inglés, para perfeccionar tus estudios en inglés o para especializarte en estudios en inglés si estás en alguna área, trabajas en alguna área técnica en la cual requieras un inglés específico, como el inglés aeronáutico, por ejemplo. Este International College te permite establecer tu formación en inglés en el sitio que es en la cuna del idioma, en Inglaterra. Este International College te ayuda a vivir una experiencia multicultural donde vas a estar las 24 horas del día. Te garantiza hasta que vas a soñar en inglés. Con este International College, aprender inglés en Inglaterra, claro que es posible. Comunícate con ellos, ahí tienes sus números. Gracias a los que se han suscrito a mi página en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Es la forma en la que de verdad estamos liberando a la información, estamos liberando el periodismo y estamos permitiendo que más gente en Venezuela pueda tener acceso a contenidos como este que usted ve aquí en Factores de Poder, como los que ve en todas mis plataformas, gracias a la suscripción de la gente. Por un pequeño aporte, usted ayuda a que sigamos haciendo nuestro trabajo. Por supuesto, si usted quiere tener su empresa, su negocio, su imagen, su producto, en cualquiera de los productos, en cualquiera de los programas de Fuera de Orden, por favor, en la descripción de este video están los números de nuestro equipo comercial, que es más grande que el Sambil de Hialeah. ¿Habrá Sambil en Hialeah? No sé. Debería haber, ¿no? De repente, algún enchufado llega y monta su Sambil en Hialeah, ¿verdad? ¿En dónde? Que el Dolphin Bar. Oh my goodness. Bueno, es más grande que el Huffington and Brew, que tengo aquí cerca. Bien. Miren, tenemos, por supuesto, mucha noticia internacional el día de hoy. Lo primero que tengo que decirles es que al momento en que estamos haciendo este programa, se conoció algo que viene más o menos en la vía de lo que queríamos hablar hoy, que es todas las acciones internacionales para lograr una acción de fuerza. Y cuando se habla de una acción de fuerza, estamos hablando de una acción militar, armada, con armas, con pistola, con tiro. Que eso es lo que la gente, lo que los políticos no quieren decir. Cuando hablan de acción armada, de intervención humanitaria, y usan todas esas palabras lindas y bonitas. Es una guerra, para sacar a los tipos a tiro. De eso es lo que se trata. O sea, no nos dejemos engañar. O sea, de eso es lo que se trata todo esto. Sacarlos a tiros, a rastra, a plomo. Va a haber olor a pólvora. Va a haber bajas. Es decir, muertos. Eso va a ocurrir. Hoy, mañana, pasado, no lo sé. ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, y esos muertos. Bueno, yo espero que los que caigan sean los que tengan que caer. Pero sobre todo del bando enemigo. Y además de eso, que se detenga esta gran matanza espantosa que estamos viviendo en Venezuela, donde matan a la gente de distintas maneras. Nunca habíamos tenido en Venezuela un régimen asesino de esta manera. Entonces, capaz de matar de hambre, de matar a tiros, de matar
apuñaladas. O sea, esto es una cosa espantosa que estamos viviendo. Hoy el representante del gobierno interino ante la Organización de Estados Americanos ha manifestado, según indica, y estoy leyendo directamente los reportes del diario ABC y de varios periodistas venezolanos como Gabriel Bastidas, aquí está el corresponsal del ABC en los Estados Unidos, David Alandete, quien en su cuenta verificada de Twitter dice que en efecto la misión de Venezuela ante la OEA, es decir, la misión del gobierno interino, anunció que solicita la activación del Pacto de Defensa Mutua, del TIAR, el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, para el momento que estamos viendo este programa. Esto irá al Consejo Permanente de la OEA. Después irá a la Asamblea General de la ONU. El gobierno de Guaidó dice que ya cuenta con apoyo de mayoría absoluta de países. Recordemos, aquí lo hemos hablado, de hecho, para los que quieren ahondar más en el TIAR en específico, porque hoy vamos a hablar de la responsabilidad para proteger y sus implicaciones. Pero aquí en el canal Factores de Poder hicimos un programa en Fuera de Orden sobre el TIAR y cuáles son las particularidades del TIAR y por qué, desde mi punto de vista, hay ciertos problemas para aplicarlo en el caso venezolano. Hay unos supuestos que no se cumplen. De todas maneras, eso hay que hacerle, porque, ojo, las condiciones pueden cambiar. O sea, las condiciones pueden cambiar. Y además de eso, es una cosa clara, que cuando las ganas se juntan, no importa lo que dice el papel. Eso tiene que saberlo mucha gente. Eso tienen que saberlo mucho. ¿Qué debería ocurrir entonces? En principio, una ruptura de relaciones diplomáticas, que es lo primero que propone el TIAR, con el Estado que queda fuera de la jugada en este caso. Se interrumpirían las relaciones económicas y las comunicaciones y todo lo demás. Es decir, deberían cesar la navegación marítima y aérea, 0 vuelos, probablemente hasta cierre de fronteras. Y esto incluye también el empleo de Fuerzas Armadas. Indican también reportes de prensa que el gobierno de Brasil será quien llevará el asunto al Consejo Permanente el día 11 de septiembre, día, por cierto, de infausta recordación. Y evidentemente estamos hablando de que es un punto importante, es un asunto importante en lo que estamos viendo. Yo creo que es de capital importancia hacerle seguimiento a lo que en este momento podría empezar a ocurrir. Es importante saber además que en los próximos días se entiende que Nicolás Maduro va a estar en las Naciones Unidas, por parte de su participación anual en este foro, y además de eso se va a realizar del 22 al 24 de septiembre la reunión de la Concordia, el Foro de la Concordia, donde está invitado Juan Guaidó, quien ha anunciado que participará vía videollamada. No sabemos si esto de la invocación del TIAR cambia de alguna manera los acontecimientos y si se van a dar cosas distintas a partir de este momento. Tendremos que ver. En todo caso, hoy estamos perfectamente claros de que hay una situación donde ya, a pesar de los intentos de algunos personajes por llevar esto por la senda de una mesa de negociación que siempre va a ser favorable al régimen, a pesar de los intentos, pues, queridos amigos, no se va a poder. Número uno, ya ha quedado caracterizado el régimen chavista como un régimen criminal, como un régimen que está al margen de la ley internacional. En segundo lugar, se ha establecido claramente que hay una dictadura en Venezuela, que todavía tiene recursos, y es obvio. Y yo siento, y lo he repetido varias veces, que en este momento en el que estamos hablando, el chavismo está derrotado desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural e inclusive desde el punto de vista comunicacional en cuanto al relato.
¿A qué me refiero yo con eso del relato? Me refiero a que en lo que se refiere a quién creerle la historia, el país quebró. Eso el mundo no lo cree. Y tanto es así que no lo creen, que no hay en el mundo una persona que se ponga, que sea capaz de ponerse una camisa de Nicolás Maduro, con la cara de Nicolás Maduro, o que salga a hacer una actividad masiva de defensa del chavismo sin el auspicio del régimen chavista. Porque sí hay manifestaciones públicas de apoyo al chavismo, pero todas son promovidas por el régimen. Pero está derrotado en todos estos aspectos, pero solamente en un aspecto el chavismo gana, que es el tema militar. Y es allí donde hay que salir a derrotarlo. Ojalá de aquí al próximo miércoles, cuando se va a hacer esa petición de activación del TIAR, se nombre un ministro de la defensa del gobierno interino, obviamente en el exilio. Porque allí sí estaríamos entrando ya a paso de Morrocoy, ¿no? Y 9 meses después. Pero las cosas como son. Responsabilidad para proteger. ¿Qué es la responsabilidad para proteger? Miren, primero quiero hacer una revisión de cómo se llega a este tema de la responsabilidad para proteger. Lo primero que hay que decir es que el mundo quedó marcado en el año 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades cometidas por el régimen nazi. El holocausto nazi fue algo que marcó, sin duda alguna, a la humanidad. Los juicios de Nuremberg, descubrir la profundidad del daño que se había causado y el exterminio de millones de personas. Pero es que ya había ocurrido antes. Habíamos visto el genocidio armenio y habíamos visto también el genocidio ejecutado por Stalin en contra de la población de Ucrania, asunto del que ya hemos hablado aquí. ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre que en el año 48 ya se había madurado lo suficiente la preocupación internacional con respecto al asunto, y la palabra genocidio empieza a ser lo suficientemente pesada luego de la Segunda Guerra Mundial. Y recuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial lo primero que se piensa y se busca es evitar que vuelva a ocurrir. Eso es lo primero que se buscó. Entonces se crea la llamada Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esa convención, que es del año 48, tiene un logro importante, que es describir y conceptualizar lo que es un genocidio. Entonces, fíjense, les voy a leer exactamente. El genocidio es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y, en efecto, lo que se puede pensar es que al surgir esa legislación, donde se establecen las medidas a tomar para que no vuelva a ocurrir un genocidio, ¿qué ocurrió con esa convención? Bueno, que fue creada en el año 48. Y después del año 48, ¿qué vimos? Bueno, vimos, y ahí vamos a ver las fotos, vimos lo que ocurrió en Camboya en los años 70. Previo a eso se vio todo lo que hizo Stalin después de la Segunda Guerra Mundial en los Gulag, todo lo que ocurrió en Cuba, con los fusilamientos masivos al arribo de la Revolución Cubana, todo lo que ocurrió en China, con el desplazamiento de vasta número de población al campo, lo que ocurre en Camboya en los años 70, sin duda alguna, fue algo, otro genocidio, más de 2 millones de personas asesinadas. Y el punto culminante sería lo que ocurrió en el año 94 en Ruanda, con la matanza de 300.000 almas, 800.000 almas. Que verle la cara, 800.000 almas asesinadas en semanas. Y lo peor de todo esto, al igual que lo que ocurrió en Srebrenica, que es en los Balcanes, en Yugoslavia, en Bosnia, ya en el año 95, es que todo eso ocurrió ante la mirada inerme del mundo. Se sabía
para los más jóvenes, se sabía, lo que estábamos al tanto de las noticias internacionales, llegaban los reportes de lo que estaba ocurriendo en Ruanda, llegaban los reportes de lo que estaba ocurriendo en Srebrenica. Mucho más, en el caso de Srebrenica, había en el sitio donde las milicias de Ratko Mladic, que es el carnicero de los Balcanes, como se le conoció, el tipo al sitio donde llegó a asesinar, estaba bajo custodia de fuerzas de las Naciones Unidas, cascos azules, belgas. Y a pesar de eso lograron entrar, los belgas lo dejaron entrar. Eso hizo caer al gobierno belga y cubrió de espanto a la sociedad de Bélgica ante esa situación. Entonces, como que las normas como que no servían de mucho. Y entonces aquí donde quiero llegar. El papel aguanta todo. La ley estaba, pero los genocidios seguían ocurriendo. Ya en el año 99, la cosa cambia de color. Porque caído ya el bloque soviético, ya las preocupaciones de la Guerra Fría habían pasado, ya las cosas eran de otro nivel. En el año 99, luego de lo que ocurrió en Srebrenica, cuando se ve que Slobodan Milosevic estaba decidido a hacer lo mismo que hizo Srebrenica en Kosovo, los Estados Unidos decidió intervenir. Ojo, los Estados Unidos solos, porque la ONU no lo acompañó. ¿Y con quién intervino los Estados Unidos en Kosovo? Con la OTAN, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En efecto, allí intervinieron, hubo una situación bien difícil y al final, en el año 2000, termina cayendo el régimen de Milosevic, al cual, por cierto, gracias a las protestas de calle y todo lo demás, al cual, por cierto, vimos afortunadamente morir preso. O sea que de verdad, a pesar de que no fue condenado porque murió antes de que se le condenara, el hecho de que ese sátrapa haya muerto preso debe ser motivo de orgullo del mundo libre. Luego de todo esto, en el año 2005, surge el principio de responsabilidad de proteger. Ese principio de responsabilidad de proteger lo que busca es evitar, o dejar establecido que el mundo no se puede hacer de la vista gorda y se convierte en un principio de las Naciones Unidas. En la cumbre de los países que hubo en el año 2005, en el marco de las Naciones Unidas, se discute el asunto. ¿Y qué se busca? Se busca evitar que sigan cometiéndose crímenes de lesa humanidad y genocidios. Vamos a ver en pantalla los pilares en los que se basa este principio, que busca proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los llamados crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que busca la responsabilidad para proteger? O R2P, como se le conoce. 1. Establece la responsabilidad que tiene cada Estado de proteger a su población. Es decir, el Estado está obligado a proteger a la población. Un Estado no puede promover grupos ilegales ni amparar a grupos ilegales para que asesinen gente, como unos colectivos, por ejemplo. El Estado está obligado a desarmar a los colectivos y si no lo hace, se entiende entonces que estamos hablando de que el Estado es el agresor. El segundo pilar de la responsabilidad para proteger es la responsabilidad que se le asigna a la comunidad internacional de ayudar a los estados a proteger a sus poblaciones. Es decir, se le dice, la comunidad internacional tiene que exigirle al Estado venezolano, usted tiene que desarmar a esos colectivos, a ese FAES y a esas Fuerzas Armadas que están asesinando a la población. Obviamente, el Estado no lo va a hacer. Entonces aquí es donde cae el tercer punto, el tercer pilar, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que el Estado no logra hacerlo, cuando no logra hacerlo o cuando no quiere hacerlo. Es decir, Estado venezolano desarma los colectivos, deja de utilizar la Fuerza Armada para asesinar a la gente, desarticula el FAES, entrega a los delincuentes criminales de lesa humanidad. No lo hace el Estado. Entonces la comunidad internacional está obligada a intervenir para detener las agresiones contra la población civil. ¿Cómo se aplica? ¿Qué hace? Dos asuntos y vamos a ver las dos fórmulas que es necesario conocer. 1. La comunidad internacional debe utilizar los medios diplomáticos, humanitarios
y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de crímenes de lesa humanidad. Ya ese punto está en ejecución en el caso venezolano desde hace rato. ¿Por qué? Porque ha habido medidas diplomáticas de aislamiento del régimen chavista, ha habido acción humanitaria para atender a los desplazados por la acción asesina del régimen criminal chavista, y además de eso ha habido otras acciones para, en efecto, como por ejemplo, otras acciones pacíficas, las sanciones, por ejemplo, han sido acciones pacíficas para detener la posibilidad que tiene el régimen de seguir agrediendo a la población. Entonces aquí llegamos al llegadero, que es el segundo punto de aplicación. ¿Y qué dicen? Si un Estado no protege a sus poblaciones o es en realidad el autor de los crímenes, como es el caso de Venezuela hoy en día, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces aquí es donde llegamos al llegadero, y atención con esto y evitemos las estafas. La responsabilidad para proteger, como principio de las Naciones Unidas, quien lo ejecuta es la Organización de las Naciones Unidas. Para realizar una acción militar que le ponga fin a los asesinatos perpetrados por el régimen criminal venezolano, tiene que haber una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. En el Consejo de Seguridad de la ONU hay miembros permanentes, que son 5, y miembros no permanentes, que son 15 más. Los 5 miembros permanentes tienen derecho a veto. Y en esos 5 miembros permanentes, los enemigos del régimen chavista son mayoría. Entiéndase, la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Los otros 2 miembros permanentes son China y Rusia. ¿Qué tendría que ocurrir? Tiene que ocurrir una de estas 3 cosas. 1, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña dicen hay que actuar militarmente desde la Organización de las Naciones Unidas para expulsar al régimen chavista. Lo somete a votación, y Rusia y China dicen no y ejercemos nuestro derecho a veto. Conclusión, desde las Naciones Unidas no se puede hacer esa acción. Segunda opción, los países Estados Unidos, Francia e Inglaterra dicen hay que intervenir militarmente para expulsar al régimen chavista. Y China y Rusia dicen nos abstenemos. O dicen no estamos de acuerdo, pero no ejercen derecho a veto. En ese caso, se haría la acción sin Rusia ni China. Pero hay una tercera opción. La tercera opción es que Rusia y China digan que sí. Los dos o alguno de los dos. Y si dicen que sí, podría pasar, porque usted dirá, no, bueno, que digan que sí es maravilloso. Cuidado. Porque en el caso de Siria, cuando se invoca la responsabilidad para proteger, Rusia se implica en el conflicto sirio ante las atrocidades cometidas por Bashar al-Assad, pero no se involucra para sacar a Bashar al-Assad del poder, sino para atornillarlo. ¿Podría entonces ocurrir que Rusia y China digan a nosotros nos deben demasiado real en ese país, por lo tanto nosotros vamos a participar en esto? Pero eso sí, garanticen lo que se nos pagan nuestros reales, y además a nuestros aliados los dejan allí. Y allí entonces podría terminarse forzando una situación que no sabemos para dónde va. Estas son alternativas, sí, y probablemente hay otras. Probablemente se pueden revisar muchísimas otras más. Como que, por ejemplo, que la ONU diga que no, y que los países, entiéndase, los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, decidan que esa actuación militar tiene que hacerse desde el ámbito regional. Es decir, le dice a América, a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, ejecuten la responsabilidad para proteger ustedes. Allí estaríamos en otro asunto. Los que más están promoviendo el punto de la responsabilidad para proteger y su aplicación en Venezuela es el sector opositor agrupado en la asociación Soy Venezuela. Para conversar sobre esto y sobre las preocupaciones que de este asunto derivan, le he pedido una conversación a el alcalde metropolitano, bueno, todavía alcalde, porque nunca más hicieron elecciones allí, Antonio Ledesma, con quien hablé sobre el asunto más temprano, y en la conversación que he tenido con él sobre este tema, que está en este momento en la picota, como podrán ver, y del que tendremos que seguir hablando durante el resto de la semana, he conversado con Antonio Ledesma a propósito del asunto.
Les pido que permanezcan con nosotros y en el siguiente segmento la conversación que he tenido con Antonio Ledesma sobre su planteamiento junto a María Corina y junto a Diego Arias y junto a todos los que se agrupan en Soy Venezuela con respecto a la aplicación del principio de responsabilidad para proteger, para forzar una intervención armada que es multinacional que expulse al régimen chavista del poder. Vamos a un corte y al regreso en el siguiente segmento la entrevista con Antonio Ledesma. Ya venimos.